Yo empecé a hacer esos trabajos en la época de oro del cine latinoamericano, mexicano y argentino. O sea, los trabajos que primero realicé fueron carteles de películas de Jorge Negrete, de Libertad Lamarque, de Carlos Gardel, de María Félix, con una característica. A mí en ese momento se me ocurrió no hacer carteles de una película precisamente, sino teniendo en cuenta de que era la época del Star System y que en Cuba calculaba yo que más que ir a ver las películas, los fanáticos iban de cine, iban a ver al actor o a la actriz. Lo hice con un rostro grande de los actores y le dejé en blanco el espacio para ponerle el título, de manera de que en el cine los rotulistas pudieran ponerle el título de la película que se trataba. Eso, la verdad que, bueno, el profesor Bermúdez ha reconocido como una buena idea. Posteriormente, en los años 50, se introdujeron con mucho beneplácito aquí de los cinefans las películas europeas, especialmente las italianas y francesas. Ahí empecé a hacer carteles de películas para muchas distribuidoras de esos países, preferentemente italianas, francesas, también españolas y de otros países, Alemania, etcétera, y además de películas norteamericanas también. Después de la Revolución, en un primer momento, hubo algunas distribuidoras de películas norteamericanas que fueron nacionalizadas por los propios trabajadores e importaron películas procedentes de no solo de la Unión Soviética, sino de otros países socialistas, y me mandaban a hacer los carteles. Más adelante se creó una distribuidora que se llamó Pelicuba, especialmente para distribuir películas procedentes de países socialistas y sobre todo de la Unión Soviética. Le estuve haciendo todos los carteles de esa distribuidora hasta que creo que fue alrededor del año 61, fue absorbida o asumida por el ICAI. Para el ICAI, antes de tener en funcionamiento su departamento de diseño, le diseñé, o sea, le produje de forma integral diseño, impresión y serigrafía de carteles de películas, de diferentes películas que ellos me encargaron. Posteriormente, cuando se estableció el departamento de diseño, que fue en el segundo semestre de 1961, ellos hacían unos pequeños bocetos que cuando se aprobaban me los daban a mí para que yo los ampliara y los adaptara para su reproducción en silescreen o serigrafía. Así fue como se empezaron a hacer esos carteles y yo creo que durante todo el tiempo, por lo menos, yo estuve hasta alrededor del año 67, en este caso, haciendo la traducción de bocetos creados por diferentes diseñadores y adaptándolo para la técnica de silescreen. Hay que agregar una cosa, eran años de una escasez muy grande. Primero, todos los materiales que habitualmente se utilizaban para esa técnica de silescreen dejaron de venir de los Estados Unidos, que era el lugar de donde venían todos los materiales, tanto para hacer los clichés como para la impresión. Incluso hubo momentos que yo pensé que no iba a poder seguir haciendo los carteles porque ya no había ni pinturas. Yo había, con una serie de inventivos, utilizado pinturas que no eran de silescreen, incluso pinturas de pintar puertas, etcétera, pinturas industriales. Y hablé con Rodríguez Alemán que no iba a poder seguir haciendo carteles. Le expliqué las dificultades que tenía con las pinturas, con los colores, únicamente que me dieran una luz verde para poder hacer la interpretación con lo que yo consiguiera. Él me dijo que confiaba en mí, en mi gusto, etcétera, que así se hiciera. Y esos bocetos que me entregaban a mí, yo hacía un tipo de interpretación y generalmente tenía que cambiarle los colores, dejarle el fondo blanco también para ahorrar pinturas. Negro no había, y entonces y otra serie de colores, hacía unas gamas que a veces
eran un poco enrarecidas, etcétera, pero bueno, así se hicieron los carteles. Más adelante hubo otra escasez más violenta, que fue la escasez de los papeles, de imprimir. Los papeles en que habitualmente se hacían eso, era un papel bond blanco, no había papeles. En primer término, por ejemplo, se me ocurrió imprimirlo en papel craft, papel de cartucho, como se decía también. Yo le dejaba el fondo del color cuando tenía papel blanco se lo dejaba blanco, y en este caso se lo dejé de color cartucho, el fondo. Hubo otros que lo imprimí en papeles de regalo. Le dejé también el estampado que aparecía en los papeles de regalo. Pero también se acabaron esos tipos de papeles y más adelante ya no había otra cosa y se me ocurrió utilizar periódicos impresos. En el periódico El Mundo precisamente se me ocurrió ir allí, que me conocían, para ver si me vendían periódicos viejos. Cuando le expliqué para qué yo los quería y que me los vendieran, me dijeron que no me los iban a vender, que me los iban a regalar, pero que me hacían ciertas indicaciones, que no fuera, porque yo le expliqué que yo iba a dejar parte sin imprimir, que no fuera a aparecer en esa parte sin imprimir ninguna obituario, esquela mortuoria, alguna fotografía de alguien destacado que se viera, y eso me llevó a mí a decidirme por utilizar las páginas de los clasificados, que no tenían ninguna reproducción fotográfica, y además consideré que me daban un gris que podía ser interesante, y de esa manera imprimí una serie de carteles, pongamos como ejemplo, de Morante. Hay un aspecto coyuntural que no es un mérito particular mío, pero son coyunturas históricas. Fueron prácticamente épocas de oro de la cinematografía mundial, porque cuando empecé fueron épocas de oro de la cinematografía latinoamericana y después épocas de oro de la cinematografía norteamericana y europea, y quizás de los países socialistas también. Eso no es un mérito mío, pero que, vaya, me satisface haber podido hacer carteles en esas épocas.